Bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Ustedes se preguntarán qué voy a hacer hoy con este tester. Bueno, como ya habrán visto en el título del video, voy a mostrar el uso del multímetro, multitester o polímetro, la parte 2. Aquí lo que voy a mostrar hoy día va a ser cómo se utiliza el multímetro para medir corriente alterna. Bueno, este video lo hice motivado en parte por dos razones. Una, porque yo había hecho una parte 1 y la dejé pendiente. La parte 2 porque justamente quería hacer un video en que fuera más gráfica la forma de mostrar cómo medir la corriente. Y al medir la corriente me refiero al medir la intensidad de un cable que contiene electricidad. Desgraciadamente en nuestro idioma se utiliza el término corriente para muchas cosas, y en electrónica se conoce la corriente como el flujo de electrones. Corriente eléctrica es el flujo de electrones que pasa por un cable eléctrico. Eso vale decir, si nosotros comparáramos, por ejemplo, con un río. Supongamos que esta es la ribera del río y el río está corriendo en ese sentido. La cantidad de electrones vendría a ser el flujo de agua que hay en el río y que se mediría en metros cúbicos por segundo. En cierto modo es una cantidad de agua que pasa por un cierto punto, por ejemplo por este punto, cuando una corriente de agua transporta una gran cantidad de agua. Ahora, eso podría asimilarse a la corriente eléctrica que se mide en amperios, ¿ya? Los amperios lo que están indicando es la cantidad de electrones que pasan por segundo en un conductor eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que vendría a ser el voltaje? El voltaje, en cambio, es una diferencia de potencial que hay entre dos cables, o entre un cable y una referencia. Aquí ustedes dirán, se me está poniendo difícil este caballero. En realidad lo voy a aclarar de inmediato. Supongamos que hay un cable que contiene un voltaje, supongamos 12 voltios. Esos 12 voltios son medidos con respecto a algo, y en este caso es medido con respecto a otro cable que está supuestamente en un potencial cero. Entonces, cuando nosotros ponemos un voltímetro aquí, lo que mide el voltímetro son 12 voltios con respecto a este cable. O sea, este cable que tiene 12 voltios sobre el cable que tiene 0 voltios. Y generalmente lo que se hace es que se indica que ese cable de 0 voltios está puesto a tierra. Tierra en realidad es una referencia. Yo lo que estoy diciendo es que este cable que está conectado a tierra tiene un potencial de 0 voltios y este otro cable tiene 12 voltios sobre el potencial de tierra. Puede sonar un poco complicado, pero esto equivale, por ejemplo, a la altura que podría tener un clavadista cuando está a punto de tirarse a un río, ¿ya? Entonces, la velocidad con que cae podría asimilarse al voltaje que hay. Va a agarrar mayor velocidad mientras más alto se encuentre. Esto sería más o menos equivalente. O sea, los electrones van a ir a mayor velocidad moviéndose por el cable en la medida que el voltaje sea más alto. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? El voltaje, bueno, el voltaje se mueve generalmente a través de un cable y se mueve gracias a una bomba
que en este caso no está moviendo agua, sino que lo que mueve son electrones. Y esa bomba puede ser una fuente de alimentación o puede ser una batería. La batería, por ejemplo, podría estar aquí, simbolizada así. Este es el negativo y este es el positivo. Y esto está circulando. Aquí generalmente tiene que haber una carga. Y esto está circulando de esta forma. En realidad esta es la forma en que se ha hecho la convención, que corre de positivo a negativo. Pero según dicen, la verdad es que corre de negativo a positivo porque son los electrones los que se desplazan. Por lo tanto, esto que se dieron cuenta después de que ya se había hecho la convención, nunca lo pudieron cambiar porque tendrían que haber cambiado el signo de todas las baterías. Por lo tanto, se mantiene así y para los efectos da lo mismo. Como todos tienen los conceptos cambiados, los voltímetros, las pilas, los portapilas, todo tiene al revés, no tiene mayor importancia. Es solo una convención. ¿Pero qué significa esto? Bueno, medir un voltaje con un multitester no es lo mismo que medir un amperaje con el multitester. Y debe ponerse en forma totalmente diferente. ¿Cómo se hace para poner un amperímetro? Supongamos que acá tenemos nuestra batería. Y entonces el amperímetro, bueno, primero vamos a ver cómo se pone un voltímetro. El voltímetro se pone en paralelo con la fuente. Ya en este caso, si la fuente es de 12 voltios, el voltímetro nos va a indicar 12 voltios acá. Y en cualquier punto que desplacemos el voltímetro, nos va a marcar siempre 12 voltios. En cambio, el amperímetro tenemos que meterlo dentro del circuito. Vale decir de que si nosotros ponemos un amperímetro acá, el amperímetro tendría que ir intercalado. Y esa es la gran diferencia entre un voltímetro y un amperímetro. Ahora, ¿en qué es lo que hay que tener cuidado? El amperímetro generalmente tiene una resistencia interna muy baja. Vale decir que prácticamente es un cable sin resistividad. En cambio, el voltímetro sí tiene una alta resistividad. Generalmente los tester actuales tienen alrededor de 1.000.000 de ohmios por voltio de resistencia interna. De manera de que si nosotros ponemos un voltímetro, esto equivale más o menos, si tuviera 12 voltios, a tener una resistencia de 12 megohms puesta acá. 12 megohms, que ustedes podrán suponer que es bastante porque son 12 millones de ohmios. En cambio, un amperímetro generalmente tiene valores muy bajos, que pueden ser, por ejemplo, de 0.001 ohmios. Entonces, ustedes se imaginarán qué es lo que sucede si yo pongo un amperímetro en vez de un voltímetro en la posición. Es lo mismo que si yo pusiera un cable en forma directa. Supongamos aquí tenemos una batería de 12 voltios y yo pongo un cable aquí directo, produzco un cortocircuito. Y eso significa que el amperímetro jamás lo podemos poner conectado de esta forma, conectado directamente a la batería, porque toda la corriente de la batería pasaría por el amperímetro y esto revienta. Y fue lo que le pasó a una persona que vio el primer video, que me pareció muy extraño porque un día veo un posteo en los comentarios y me dice, bueno, ustedes van a identificar de inmediato de dónde era. Me dice, pues hombre, me has hecho explotar un tester de 46 euros por las cojonadas que pusiste en el video para mostrar cómo se mide la corriente de la línea. Bueno, ahí entendí perfectamente que la persona, en vez de poner el voltímetro, puso el amperímetro en la línea y obviamente el amperímetro le explotó. Bueno, yo le respondí amablemente porque fue bastante agresivo. Me recordó varias veces a mi madre que recién falleció.
en el sentido de que me insultó mucho. Yo entiendo su enojo, pero también yo le dije que no vio el video completo. En el video anterior yo dije varias veces que la única posición donde se podía medir el voltaje de la línea era en la posición 750 voltios de corriente alterna. Y esta persona simplemente no miró el video completo. Ahora, como decía yo, hay una confusión porque uno dice voy a medir la corriente eléctrica. En realidad no es que va a medir la corriente eléctrica. Lo que quiere medir es la tensión de la línea, que es en el fondo medir un voltaje. Por eso que uno jamás puede poner en amperaje para medir directamente a la línea. Y es por eso que estoy tratando de clarificar estas cosas. Bueno, ¿qué es lo que es un amperímetro? Un amperímetro en el fondo es un voltímetro. Voy a dibujarlo aquí en el margen. Es un voltímetro que tiene en paralelo una resistencia muy baja, que como decía puede ser de 0,01 ohmio. Entonces si pasa corriente por acá, pasa prácticamente sin ningún problema una corriente altísima, que puede ser de varios amperios. Y si ese amperímetro está puesto en la escala de miliamperios, o sea, milésimas de amper, obviamente que esto va a reventar si pasa una corriente grande. Y obviamente se va a dañar el equipo. Ahora, hay unos voltímetros que dicen que tienen un fusible. Por ejemplo, este mismo dice que tiene un fusible. En la parte de atrás dice, no sé si alcanzan a ver ahí, dice, en inglés dice, advertencia, remueva las puntas del tester antes de abrir la caja. Reemplaza el fusible con uno de 2 amperes por 250 voltios. Eso quiere decir de que este amperímetro sí tiene una protección, pero para el lado del voltaje. En la parte del amperaje me parece que no tiene ningún fusible. A pesar de que este puede medir hasta 10 amperios máximo, si uno quisiera tener un tester protegido, tendría que ir más o menos así. O sea, tendría que tener el amperímetro, que como les dije es un voltímetro. La resistencia que le baja la resistencia para poder medir los amperajes. Y debería ir acá un fusible. De manera que si uno lo conecta por error a la línea, a los 220 voltios, obviamente se va a quemar este fusible y no se va a quemar el conjunto del tester. Esa protección no la traen todos los testers. Este tester me parece que no la tiene. O sea, lo que sí tiene es una protección para el lado del voltaje. Pero en caso de ponerlo en 10 amperios no tiene ninguna protección. O sea, si uno sobrepasa la corriente de 10 amperios, y que puede llegar a suceder si uno lo enchufa a la línea, porque como decía, lo va a enchufar con una resistencia nula. Por lo tanto, viendo la ley de Ohm, que la voy a poner acá, V igual a R por I, si nosotros buscamos la corriente, sería V partido por R, igual a I. Si la resistencia se va a cero, la corriente se va a infinito. Por lo tanto, obviamente en la línea uno puede sacar fácilmente 30 amperios, que supera 3 veces la corriente máxima de este aparato, lo revienta. ¿Qué fue lo que le pasó a esta persona? Bueno, finalmente yo mantuve los comentarios porque estuve respondiéndole un par de días, que me echaba la culpa a mí obviamente de que había destruido su tester. Yo finalmente dejé de hacer comentarios y borré los comentarios, que creo que fue lo más sensato. Ahora, yo no creo que vaya a ver este video, porque obviamente estaba muy enojado. Pero otra cosa que yo le dije, bueno, si estás aprendiendo, no te compres un equipo profesional, usa una cosa como esta, que si por último la quemas no vas a sentirla tanto, porque esto vale alrededor de 3 euros y no te vas a estar destruyendo un equipo profesional porque no lo sabías usar. La otra cosa es que yo le dije, bueno, lo primero que uno tiene que hacer cuando uno se compra un equipo caro, generalmente vienen con instrucciones. Y si no las leíste y no viviste mi video completo, no es problema mío. Y me replicó de que el aparato venía sin instrucciones y que por eso había visto mi video.
Pero hay que pensar una cosa, primero los conceptos son siempre los mismos, pero el aparato no era igual. De manera de que, claro, a lo mejor no tenía las mismas escalas, vio el video a media, hasta que finalmente hizo lo que él supuso y quemó el aparato. Bueno, yo estoy tratando ahora de evitar estos problemas y entonces espero que con estos esquemas y esto que les estoy explicando les quede más claro de por qué uno no puede llegar y enchufar un tester a menos que sea en la escala de voltaje. Porque si bien uno usa mal los términos, yo digo voy a medir la corriente de la línea. Claro, es una corriente electrónica, pero en realidad corriente también se usa, como decía, para medir la cantidad de electrones que pasan por segundo en un cable eléctrico. Bueno, esa es una de las aclaraciones. Eh, Les voy a mostrar también algunas otras cosas, por ejemplo, el amperaje, como es la cantidad de electrones que pasan por segundo. Mientras más amperaje se requiere un cable de mayor sección. La sección es el diámetro por donde puede pasar los electrones por el cable. A mayor sección, mayor amperaje. Un cable con una sección pequeña puede transferir poco amperaje. Y en una pista de un diseño de un circuito impreso, si la pista es delgada, también hay tablas en que pueden indicar, dependiendo del ancho de la pista, la cantidad de corriente que puede pasar por esa pista. Porque si es muy poco el ancho de la pista y pasa mucha corriente, esto va a actuar como una resistencia y se va a calentar. Incluso se puede hasta quemar. Se puede quemar la superficie y queda negro por acá y esto se corta y es un desastre. Bueno, ahí pueden ver de que no es tan fácil o a lo mejor no es tan trivial manejar los términos de amperaje y de voltaje. Pero si ven lo que yo les expliqué acá, por lo menos les puede quedar más claro por qué él explotó el amperímetro. Porque el amperímetro siempre tiene una resistencia muy baja. De manera que al poner esto directamente a una fuente de voltaje, por la ley de Ohm, resistencia cero, algo dividido por cero, háganlo en una calculadora y van a ver que le empieza a flashear. Porque la corriente en ese caso se va a infinito y ocurre la explosión del multímetro. Bueno, no los quiero latear más con esto. Lo que sí les voy a mostrar ahora unos aparatos que hice para medir corriente, que son muy sencillos, pero que se los voy a explicar ahora. Voy a dar vuelta a la página aquí, en todo sentido. O sea, ya me olvidé del incidente que me pasó con la persona que ya no me tiene, me imagino, entre sus seguidores, entre los seguidores míos. Bueno, imagínense ustedes que tienen un enchufe. Aquí tienen un cable. Aquí hay otro enchufe. Este enchufe es de entrada y este es de salida. Y yo acá quiero intercalar un amperímetro. Entonces lo que voy a hacer es cortar los cables y poder, con un enchufe, voy a conectar aquí el amperímetro. Y si se fijan ahora queda intercalado en el circuito. En el otro lado voy a dejar el cable tal cual, o sea, directo. De manera de que en la salida yo podría conectar un voltímetro. Entonces me voy a hacer una pequeña caja de plástico que va a contener estos dos enchufes, estos tres enchufes en realidad. Y por acá voy a poner una fuente que puede ser de corriente continua, que puede ser una batería o puede ser una fuente. Y voy a poner también una carga en esta parte que consuma corriente. Aquí vamos a poner una carga y vamos a ver cómo se mueve el amperímetro. Obviamente, si no hay carga, el amperímetro va a marcar cero. Cero sin carga. Y va a marcar algo, que no sé cuánto va a ser, depende de la carga, cuando esté con alguna carga. Bueno, eso es lo que les voy a mostrar ahora. Es una caja muy simple, ustedes la pueden reproducir. No se requiere mucho, hay que tener tres enchufes, una caja plástica para poner los enchufes y no se muevan,
Y bueno, la fuente, el tester que como voltímetro y otro tester como amperímetro, o podrían cambiar el tester de un lado al otro cambiando la perilla a la posición correcta. Bueno, vamos a dejar hasta aquí el video. Ahora voy a mostrarles la caja que hice. Les voy a mostrar ahora la caja que hice, que yo les había contado que era una caja con dos enchufes de entrada, dos de salida y dos laterales. El lateral en realidad es el conductor original que fue cortado en dos y se seccionó haciendo la salida para poder conectar aquí un amperímetro. Acá vamos a conectar un voltímetro y a este lado vamos a conectar la fuente. Además vamos a poner una carga. La carga va a ser esta ampolleta de señalización de viraje de auto, que es de doble filamento, pero que yo conecté un solo lado, de manera que está conectado ahí y el otro está conectado en el costado. Este en el fondo al tierra y este va a ser el positivo. Entonces esta ampolleta es de 12 voltios. ¿La puedo conectar a 220 directamente? No. Entonces lo que vamos a hacer es conectarle una fuente de 12 voltios. Yo tengo una fuente de alimentación externa grande que voy a conectarla primero para mostrarles cuánto consume esta ampolleta. Esta ampolleta consume casi 2 amperios, de manera que va a ser una buena carga para poder mostrar el uso de los testers. Ahora se los voy a mostrar. Aquí tengo mi fuente de alimentación externa. Esta fuente puede dar hasta 3 amperios de corriente y se puede variar el voltaje. Ahí está indicando 12.2 o 3 voltios. Esta ampolleta, como les dije, es para 12 voltios, pero normalmente las baterías de auto cuando están en funcionamiento dan aproximadamente 13,5 voltios, pero siempre es bueno hacerlo funcionar con un poco menos para no quemar la ampolleta. Entonces yo ahora voy a enchufar, aunque las ampolletas no tienen polaridad, voy a poner el negativo en el negro y el positivo en el rojo. Ahí se puede ver que la ampolleta está funcionando y podemos ver el consumo, que es de 1,99 amperios. Entonces bueno, tenemos casi 2 amperios de consumo. Entonces con esta fuente podemos certificar que ese va a ser el consumo que tiene que mostrarnos cuando midamos con el amperímetro del multímetro. Lo que voy a hacer ahora es usar dos voltímetros. Voy a usar el voltímetro el multímetro que usamos generalmente para hacer las demostraciones, pero este lo voy a poner a modo de amperímetro, y para hacer eso voy a ponerlo en la escala de 10 amperios. Se fijan que está conectado arriba. Y la otra cosa que quiero hacerles notar, que esto puede medir 10 amperios, pero solamente como corriente continua, no como alterna. Y el otro lo vamos a poner en el común. Entonces, como dijimos, el amperímetro lo vamos a conectar al cable que está cortado en dos. Y voy a poner el positivo, lo voy a poner al lado donde voy a conectar el positivo de la fuente. Y el negativo lo voy a conectar al otro pedazo donde está cortado el cable. Para que les quede claro, este cable se cortó en dos y pasa ahora por dentro del amperímetro y vuelve. Entonces yo lo voy a poner ahora en la escala que corresponde a amperios, que en este caso sería la escala que dice 10 amperios aquí abajo. Como les decía, esto todavía no está conectado a la fuente de alimentación. Jamás deben mover las escalas cuando está enchufado el sistema, porque si se fijan, si yo hubiera conectado la fuente y prendo el voltímetro o el amperímetro o el multímetro en este caso, habría pasado para llegar a los 10 amperes por todas las escalas de voltaje, primero de corriente alterna y después de corriente alterna pero en microamperes. Está claro que si yo muevo la escala por acá y está pasando corriente, quemo el tester. Entonces, precaución, antes de enchufar la fuente tiene que estar seteado el instrumento en la posición correcta. Ahí ya lo tengo el amperímetro funcionando.
Y ahora voy a conectar el voltímetro. El voltímetro lo voy a mostrar con este otro multitester. Y lo voy a conectar a la salida que tiene acá. Bueno, yo le puse unas bananas aquí en los enchufes para facilitar la conexión. Lo voy a mostrar desde más arriba para que se vea bien. Y además, bueno, ahora voy a conectar la carga. La carga la voy a poner con unos lagartos que tengo aquí, que se pueden adaptar al banana. Y esto lo voy a conectar acá a positivo y el otro a negativo. Todavía no tengo conectada la fuente. La fuente tendría que ir aquí a los terminales aquí abajo. Lo voy a conectar ahora. Entonces enchufo positivo y negativo. Bueno, aquí lo voy a enfocar más de lejos para que puedan verlo. Este es el cable positivo, está cortado, pasa por dentro del amperímetro que va a ser ese instrumento, vuelve del amperímetro y pasa al voltímetro y a la carga que está conectada en paralelo, que la tengo ahí. El otro cable viene del negativo, pasa directo al negativo de la carga y del voltímetro, no pasa por el amperímetro, si se fijan. Entonces, bueno, ahora tengo que prender el voltímetro. Entonces, como ya vimos, va a estar en 12 voltios, de manera que lo pongo en 20 voltios corriente continua. Acuérdense que estamos usando corriente continua. Ahí está ya en la posición 20, porque la siguiente más abajo es 2, se quemaría, y la más arriba es de 200 voltios, sería poco precisión. Entonces, ahora voy a enchufar la fuente y vamos a ver cuánto está marcando cada uno de estos después de conectado. Bueno, aquí conecté nuevamente, está funcionando correctamente. Ahí está entrando la fuente de alimentación, ahí está la carga funcionando, ahí está pasando la corriente hacia el amperímetro, después vuelve y entra al voltímetro. Si se fijan, entra positivo, después se pone positivo del amperímetro, después sale por el negativo del amperímetro y llega al terminal positivo que se va a conectar hacia el voltímetro. Después el voltímetro está conectado al negativo, la carga está al negativo también y el cable de la fuente está directamente conectado al negativo. Bueno, espero que este video les haya aclarado. Como dije, aquí estamos viendo corriente continua. Voy a hacer otro video en que voy a mostrar cómo se puede medir la corriente alterna, porque si ustedes recuerdan lo que les dije, este amperímetro solamente puede medir corriente continua. Aquí dice 10 ampere DC, lo que significa 10 ampere direct current o corriente continua. Por supuesto, si necesitamos medir corriente alterna de valores pequeños, lo podemos hacer aquí para corriente continua y perdón, aquí para, sí, a ver, DC, esto es para corriente continua. Y no tenemos aquí para medir corriente alterna. De manera que después les voy a mostrar cómo se puede medir la corriente alterna, el amperaje, pero no se puede hacer tampoco con este tester, hay que usar otro tester. Bueno, una vez más, muchas gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo video.